Bien, jóvenes, comenzamos la temática final de nuestro curso de ecuaciones diferenciales parciales, precisamente hablando acerca de la importancia de las ecuaciones diferenciales parciales. ¿Qué es una ecuación diferencial parcial? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles son las ecuaciones más importantes a nivel de ecuaciones diferenciales parciales? Y mirar unos que otros recursos que necesitamos tener como base mínima o conocimiento mínimo después de haber visto un curso de ecuaciones diferenciales parciales, puesto que la primera y segunda parte de nuestro curso se ha enfocado en terminar cosas relacionadas con las ecuaciones diferenciales ordinarias. Es hora ya de finalizar y de hacerles entender a ustedes qué es una ecuación diferencial parcial. Entonces, lo primero que debo contarles es que una ecuación diferencial parcial es una ecuación con derivadas, pero esas derivadas que aparecen son derivadas parciales. Tienen muchísimas aplicaciones, problemas en la física, en la química, en la ingeniería, aún en la misma matemática. Tenemos muchas ecuaciones diferenciales parciales importantes, como por ejemplo esta ecuación diferencial parcial, derivada parcial de u con respecto a x, más la derivada parcial de v con respecto a y igual a 0. En primer lugar, es una ecuación diferencial parcial y es homogénea. Y es homogénea porque el lado derecho de la ecuación es igual a 0. Otro de los aspectos fundamentales que resalto es que hay que identificar quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente, o quiénes son las variables independientes. Como ustedes pueden observar, aquí claramente u va a depender de x y va a depender de y. Aunque no veamos la derivada parcial de u con respecto a y, vamos a asumir que la derivada parcial de u con respecto a y es 0. Lo mismo va a suceder que v va a depender de x y va a depender de y. Aunque no veamos la derivada parcial de v con respecto a x, pues asumimos que es 0. Como ustedes pueden ver, tanto u como v serían nuestras variables. Voy a utilizar otro color. Serían nuestras variables dependientes. Voy a colocar aquí variables dependientes. ¿Y de quién dependen? Pues dependen tanto de x como de y. O sea que tanto x como y serían nuestras variables independientes. Así que es importante expresar que en las ecuaciones diferenciales parciales tenemos ecuaciones en las cuales podemos identificar varias variables dependientes y varias variables independientes. Entonces, esta es la ecuación de continuidad. ¿Qué importancia o qué aplicación tiene la ecuación de continuidad? Pues básicamente esta ecuación modela un flujo estacionario en 2 y hasta en 3 dimensiones, pero aquí hemos considerado solo el flujo en 2 dimensiones. Y hay que especificar que u de x, y sería la componente horizontal de la velocidad y v o v de x, y sería la componente vertical de la velocidad de ese flujo estacionario. También tenemos, en segundo lugar, una importante ecuación que sería la ecuación de Laplace. Yo no puedo hablarles a ustedes de las ecuaciones diferenciales parciales sin mencionarles la ecuación de Laplace, del matemático francés Laplace. Este señor básicamente lo que hace es presentarnos una ecuación en segundas derivadas parciales, como ustedes pueden ver allí, que representa la segunda derivada parcial de u con respecto a x y la segunda derivada parcial de u con respecto a y. Hay que decir que este modelo se presenta en diferentes problemas relacionados con potenciales electrostáticos, también con potenciales gravitacionales, con la velocidad mecánica de fluidos, y puede interpretarse como la distribución de la temperatura de un estado estable, ¿sí? Aquí tenemos también la ecuación de Laplace en 2 dimensiones. Hay que decir también que esta ecuación de Laplace se caracteriza por ser una ecuación en segundas derivadas parciales. Es la suma de las segundas derivadas parciales de u, de la función u, que en nuestro caso depende de x y de y. Entonces la suma de las segundas derivadas parciales igualándolas a 0 es lo que constituye la ecuación de Laplace. Es decir, que la ecuación de Laplace es una ecuación diferencial parcial de segundo orden homogénea. En el caso de una variante en el que el lado derecho sea distinto de 0, ya estamos ante una ecuación de Laplace no homogénea. Esta es no homogénea.
homogénea. Es homogénea si el lado derecho de la ecuación es igual a 0. Entonces la segunda derivada parcial, sea de la función phi, sea de la función u o de lo que tú quieras con respecto a x y con respecto a y, si es igual a menos una, digamos, un parámetro que puede ser lambda, algunos lo llaman sigma, como es en nuestro caso, si estamos ante esa ecuación de Laplace no homogénea, recibe el nombre de la ecuación de Poisson, que se escribe Poisson pero se lee Poisson. Entonces, ¿en qué consiste la ecuación de Poisson? Pues simplemente es la ecuación de Laplace que sigue analizando potenciales electrostáticos, sigue analizando potenciales gravitacionales y considerando también en la mecánica de fluidos, pero para un caso no homogéneo. Otra de las ecuaciones diferenciales parciales muy importantes también es la ecuación del calor, la ecuación de conducción del calor. Como vemos aquí, esta T representa la temperatura. Y tenemos que es recuerden que una derivada representa el ritmo de cambio de cualquier cosa. Así que una derivada parcial representaría el ritmo de cambio parcial también de cualquier cosa. En nuestro caso sería, ¿cómo podemos interpretar esto a la luz de un problema físico real de conducción del calor? Pues sería el ritmo de cambio parcial de la distribución de la temperatura a medida que transcurre un tiempo t, como ustedes pueden ver allí, y eso va a ser igual a la suma de las segundas derivadas parciales del ritmo de cambio de la temperatura con respecto a las direcciones x y eso va a estar multiplicado por una constante, que esa constante, que la hemos denominado k cuadrado, no es más que el factor que se conoce como el coeficiente de transmisión del calor, ¿sí? Entonces, esta C representa la cantidad de calor y este es un parámetro constante también. Así que K cuadrado lo podemos interpretar como, repito, el coeficiente de transmisión del calor. Así que lo que estudiamos es el ritmo de cambio de la distribución de la temperatura a medida que transcurre el tiempo, dependiendo del factor o de coeficiente de transmisión del calor. Y cómo no hablarles de la ecuación de onda, que es la ecuación que yo diría la más importante de todas las que les he presentado, ya que esa ecuación de onda básicamente lo que nos enseña, lo que nos indica es el comportamiento de una onda, teniendo en cuenta que esto regula el ritmo de cambio del desplazamiento con respecto al tiempo, es su segunda derivada parcial. Es como si estuviéramos analizando esto. Bueno, yo quiero calcular el ritmo de cambio con respecto al tiempo del ritmo de cambio del desplazamiento. Esto me daría la segunda derivada parcial del desplazamiento con respecto al tiempo. Sí, básicamente lo que estamos analizando es el ritmo de cambio con respecto al tiempo del ritmo de cambio del desplazamiento. Y eso está sujeto a una constante que sería la velocidad al cuadrado multiplicado por el ritmo de cambio del desplazamiento respecto al espacio. ¿Cómo se comporta esa onda con respecto al tiempo y con respecto al espacio? En eso consiste la ecuación de onda. Y es una de las ecuaciones súper importantes de nuestro estudio de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, después de haber hecho un barrido acerca de la importancia o una breve introducción de la importancia de las ecuaciones diferenciales parciales, quiero hablarles acerca de su clasificación. ¿Cómo las clasificamos para su análisis? ¿Cómo las clasificamos para su estudio? Al igual que como hicimos en las derivadas ordinarias en el curso anterior, nosotros podemos clasificar las ecuaciones diferenciales parciales según su tipo, según su orden y según su linealidad y homogeneidad. Eso hay que tenerlo claro y es de lo que les voy a hablar enseguida.